What in the world is causing evangelicals to be attracted to Catholicism, to even be apparently embracing Catholicism as if it's one and the same as... Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video les quiero compartir y vamos a hablar de un tema muy importante porque tiene que ver con la apostasía, porque esto que vamos a hablar tiene que ver con la apostasía, entendiendo qué significa apostasía, abandonar la fe verdadera en Cristo Jesús. Vamos a definirlo así como apostasía, desertar de la fe dada una vez a los santos. Entonces, el ecumenismo es parte de la apostasía que estamos viendo en el presente dentro del cristianismo. El ecumenismo hacia el catolicismo, el ecumenismo con el catolicismo romano. Y aquí es, en el significado de la palabra ecuménico, que ahora vamos a ver qué significa, es esa unión entre el cristianismo, el cristiano, y el catolicismo romano. Es una unidad que no es bíblica, es una falsa unidad. Ahora, primeramente, antes de comenzar de lleno, quiero comentarles que este domingo que ha pasado en Grace Community Church, donde pastorea MacArthur, siempre yo actualizo cada lunes lo que sucede en Grace Community Church. MacArthur está de licencia, seguramente está descansando para volver ahora fin de año, para Navidad seguramente, o Año Nuevo, o quizás a fin de noviembre, o quizás ahora el domingo que entra, que viene ahora, seguramente veamos al pastor MacArthur, no lo sabemos, pero predicó el pastor Josías Grauman, como ve aquí en la pantalla, y predicó allí en el Salmo 23. Así que ahora sí, vamos a ver este tema que es importante para mí compartirles, donde vamos a escuchar al pastor MacArthur dando su posición bíblica, su convicción acerca del catolicismo romano, porque este video tiene que ver con lo que está pasando en Latinoamérica con algunos pastores que son ecuménicos, confundiendo y arrastrando hacia esa falsa unidad con el catolicismo romano. Por ejemplo, comenzamos de lleno. Vamos a escuchar lo que dice esta preocupación del pastor MacArthur, y esto es, vamos a decir que es reciente, porque vamos a decir que es reciente esto, lo del pastor MacArthur, porque esto lo lanzó en el 2020, donde es una serie, una miniserie, donde MacArthur deja claro sobre el coqueteo que hay entre cristianos y también cristianos evangélicos. Vamos a decir que hay el coqueteo que hay de cristianos evangélicos con el catolicismo romano. Incluso MacArthur aquí va a decir que algunos directamente se convierten, supuestamente se van al catolicismo romano. En mi opinión, en mi conocimiento bíblico, no existe tal cosa de que un cristiano se convierta a otra religión, o que cambie de cristianismo a catolicismo. No existe tal cosa en las escrituras, porque debemos prestar atención a las evidencias para detectar quién es un verdadero cristiano y quién no. Pero nadie es cristiano por decir que es cristiano. Cristiano verdadero es aquella persona que ha nacido de nuevo, que da evidencia, frutos de que verdaderamente está en Cristo Jesús, de que verdaderamente cree en la sola Escritura. Comencemos. Atención con lo que dice MacArthur. Recently, we've all been very much aware of evangelical leaders and evangelical people becoming enamored with Roman Catholicism. And the question comes up, why is that happening? When there is a clear difference between the true gospel and the false gospel of Roman Catholicism.
What in the world is causing evangelicals to be attracted to Catholicism, to even be apparently embracing Catholicism as if it's one and the same as true Christianity? Atención con esto, tengo que reaccionar porque esto es un video de reacción. Cuidado con lo que dice aquí MacArthur. Es claro, directamente MacArthur comenzó directo. Dice MacArthur, ¿por qué sucede esto de que algunos líderes evangélicos y el pueblo evangélico se enamoran del catolicismo romano? Y dice MacArthur, surge la pregunta, ¿por qué sucede esto? Y dice MacArthur claramente, enfatiza, directamente deja claro esto. Cuando hay una clara diferencia entre el verdadero evangelio, aquí tenemos una pista, una base del fundamento del cristianismo, el evangelio, el verdadero evangelio. Dice MacArthur, cuando hay una clara diferencia entre el verdadero evangelio y el falso evangelio del catolicismo romano. Atención porque de esto se trata. Prestar atención a esto. Este es el fundamento del cristianismo, el evangelio de Cristo. Si es verdadero o no, o si es un evangelio diferente como leemos en Gálatas capítulo 1. What in the world is causing evangelicals to be attracted to Catholicism, to even be apparently embracing Catholicism as if it's one and the same as true Christianity? Tremendo lo que dice MacArthur. Dice, incluso algunos están abrazando el catolicismo como si fuera uno igual al verdadero cristianismo. True Christianity. I think Dice MacArthur claramente, como si fuera, e incluso aparentemente abracen el catolicismo. Tremendo, vamos a ver esta parte. Catholicism, to even be apparently embracing Catholicism as if it's one and the same as true Christianity. I think reason number one is because there's a lack of doctrinal clarity. A lack of doctrinal clarity. People don't understand sound doctrine, so they can't spot error. Así que atención aquí en este punto de lo que dice MacArthur, porque aparentemente no todo el que dice ser de sana doctrina es de sana doctrina. Cuidado, hay que discernir, porque si no es verdadera sana doctrina, no vamos a poder detectar el error. Number two, there's a lack of courage. There's a lack of willingness to be bold and say, this is the truth, and Roman Catholicism is not the truth. Roman Catholicism is heretical. That takes courage, and it's not popular to be that dogmatic and consequently that divisive. Tremendo lo que dice aquí MacArthur. Primero, número uno, ¿por qué sucede esto de que muchos están coqueteando con el catolicismo romano y algunos incluso han abrazado el catolicismo romano? Algunos están en ese proceso de abrazar el catolicismo en cualquier momento. Entonces, sucede eso, sucede el ecumenismo, esa unión falsa con el catolicismo, sucede porque hay una falta de claridad doctrinal, cuando no hay sana doctrina, la gente no entiende la sana doctrina, así que no puede detectar el error. Eso es número uno. Número dos, hay falta de coraje. Esto es tremendo. Hay falta de coraje. Y fíjese lo que está haciendo aquí MacArthur. Las palabras que está diciendo. Tiene coraje el pastor John MacArthur para decir esto que estamos escuchando. Ese es el coraje de un pastor verdadero. Dice las cosas directamente, no da vueltas, no está ahí jugando al pastor. No, MacArthur lo dice directamente. Número 2, vamos a escuchar desde aquí nuevamente. Number two, there's a lack of courage. There's a lack of willingness to be bold and say, this is the truth, and Roman Catholicism is not the truth. Roman Catholicism is heretical. That takes courage, and it's not popular to be that dogmatic and consequently that divisive.
Tremendo el coraje de MacArthur para decir lo que está diciendo. Y usted preste atención porque no va a escuchar que pastores como supuestos pastores como Will Graham digan estas verdades que está diciendo John MacArthur. No va a escuchar de la boca de estos líderes o influencers, youtubers. No lo va a escuchar porque dice aquí MacArthur no es popular ser así de dogmático y en consecuencia ser divisivo. Y en consecuencia tan divisivo porque usted tiene que entender que la verdad de Dios, de la sola escritura, es divisivo. La verdad de Dios divide, siempre hay una barrera. Y en este caso hay una pared enorme de división que divide entre el cristianismo y el catolicismo. Así es una verdad que encontramos claramente en la sola escritura. Si comparamos entre el cristianismo y el catolicismo, son el agua, como dije en un video antes, hace mucho, que es el agua y el aceite. Son dos cosas totalmente diferentes. And thirdly, I think there's pressure toward unity. You know, we all talk about Christ, we all talk about his death and resurrection, so why can't we just be one with Catholics? And wouldn't that be wonderful if we all showed kind of a single front to the world? So that pressure toward a false unity is causing some people to be driven toward embracing Roman Catholicism as if it were one and the same in the true gospel. Tremendo, tremendo. Vamos a ver el punto 3 que dice MacArthur, que es tremendo. Mire, número 3. Ya vimos número 1, que es no tener conocimiento de la sana doctrina y por tanto no tener la doctrina bíblica correcta con convicción. No vamos a poder detectar el error. Número 2, el coraje. No tener el coraje de decir las cosas como son. Entre la verdad y el error. Entre la verdad y la mentira. Y número 3, dice MacArthur, creo que hay una presión hacia la unidad. Unidad entre comillas. Fíjese lo que va a decir MacArthur. Pressure toward unity. You know, we all talk about Christ, we all talk about his death and resurrection. Tremendo esto quiero enfatizar rápidamente, dice MacArthur, ya sabes, dice MacArthur, da ejemplo como, bueno, todos hablamos de Cristo, todos hablamos de su muerte y resurrección. We all talk about his death and resurrection, so why can't we just be one with Catholics and with... Dice MacArthur, si los católicos también hablan de Cristo, también hablan de su muerte y su resurrección, pregunta MacArthur, ¿por qué no podemos ser uno con los católicos? And wouldn't that be wonderful if we all showed kind of a single... ¿No sería maravilloso si mostráramos una especie de frente único para el mundo? Pregunta MacArthur. Atención ahora a lo que viene. So that pressure toward a false unity. Ahí está, esa es la palabra clave. La presión hacia una unidad falsa. Ese es el discernimiento que tenemos que entender. ¿Cuál es la unidad bíblica y cuál es la unidad que es falsa y no bíblica? Así que dice MacArthur, la presión hacia una falsa unidad. Ahí está la clave para detectar la apostasía que hay en muchos supuestos pastores. Cuidado, voy a volver un momento para finalizar. A single front to the world. So that pressure toward a false unity is causing some people to be driven toward embracing Roman Catholicism as if it were one and the same in the true gospel. So what's the solution? We need to know what true unity is in the gospel. We need to have the courage of our convictions, and we need to be sure we're faithful to doctrinal clarity. Ahí está, amén, amén y amén a lo que dice John MacArthur. Vamos a volver un momento para finalizar y luego vamos a ver cuáles son los fundamentos bíblicos que debemos tener en cuenta a la hora de saber si esa unidad con otros cristianos o con otros que dicen ser cristianos es bíblica o no, si es una falsa unidad o no. Ahora vamos a ver eso, pero fíjese lo que dice aquí MacArthur porque tiene que ver con esto.
Entonces esa falsa unidad, la presión hacia una falsa unidad, está provocando que algunas personas se sientan impulsadas a abrazar el catolicismo romano. Y esto estoy viendo con el caso de Will Graham, como si fuera uno de los mismos y el verdadero evangelio. Y dice MacArthur, ¿cuál es la solución? Bueno, ahí está. Necesitamos, para saber que la verdadera unidad es en el evangelio, necesitamos para saber que la verdadera unidad es en el evangelio. La pregunta entonces es, ¿el catolicismo romano tiene el verdadero evangelio o no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ese es el fundamento, como dije al principio, ese es el fundamento del cristianismo, el verdadero evangelio, no un evangelio diferente. Es tan importante esto, es tan serio esto, que el apóstol Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 1, el que traiga un evangelio diferente sea anatema. Anatema, maldito, es una maldición tener un falso evangelio. Y mire lo que dice MacArthur. ¿Cuál es la solución? Necesitamos saber que la verdadera unidad es en el evangelio, es en el evangelio verdadero, bíblico. Y dice MacArthur, debemos tener el valor de nuestras convicciones y debemos estar seguros de que somos fieles a la claridad doctrinal. Amén, amén y amén. Y vamos a ver, para finalizar, que ecumenismo, en otras palabras, es una unidad. La pregunta es si esa unidad, bajo qué parámetro bíblico, vamos a decir, debe ser esa unidad. ¿Cuál es el fundamento, el parámetro para que sea una unidad verdadera? Bueno, debemos preguntarnos entonces si la unidad es verdadera o una unidad falsa. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Bajo qué fundamento la unidad es verdadera? ¿Cuál es el fundamento de una unidad verdadera? Unidad o ecumenismo, como usted quiera llamarlo. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente. Nosotros por un lado sabemos que cristiano es una palabra bíblica. Cristiano significa simplemente un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y eso vemos en el libro de los Hechos. Dice, Hechos 11:26 dice la palabra, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es muy, muy básico esto. Hechos, vamos a ver aquí, Hechos 11:26. Hechos 11:26, vemos allí que la palabra cristiano es una palabra bíblica que encontramos en la sola escritura, y un cristiano, que viene de la palabra Cristo, por eso significa un seguidor de Cristo. Entonces, por otro lado, tenemos la palabra católico, que es una palabra que ni siquiera se encuentra en la sola escritura, no se encuentra en la Biblia la palabra católico, así que está el signo aquí de pregunta. Entonces, la pregunta, dijimos, es ¿bajo qué fundamento la unidad es verdadera? ¿Bajo qué fundamento el ecumenismo es verdadero? Podríamos decir también. Entonces, MacArthur da fundamento bíblico para estos 4 puntos que debemos prestar atención de parte de lo que viene y lo que enseña y cree el catolicismo romano. 1. Tenemos, primer punto, la herejía de la justicia por obras, que enseña el catolicismo. La ilegitimidad del Papa, sea el Papa de ahora o todos los papas que estuvieron en Roma. Tercer punto, la idolatría de la adoración a María. Y cuarto punto, la blasfemia de la misa. Así que son 4 puntos que debemos prestar atención para darnos cuenta de que la unión con el catolicismo romano, entre el cristianismo y el catolicismo romano, no puede ser jamás una unión verdadera, bíblica, porque la Biblia refuta
contradice cada punto que vemos aquí. La herejía de la justicia por obras, la ilegitimidad del Papa, la idolatría de la adoración a María y la blasfemia de la misa. Estos son los 4 puntos que fundamenta el pastor John MacArthur bíblicamente, lo fundamenta con las escrituras, estos 4 puntos, para decir que es imposible y es una unidad falsa entre el cristianismo con el catolicismo si prestamos atención en estos 4 puntos. Son solamente 4 puntos. Debería haber y debe haber muchísimo más puntos, pero con estos 4 puntos claramente es imposible la comunión entre la luz y las tinieblas, como leemos que dice el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Es imposible. No hay unión posible entre el cristianismo y el catolicismo. Así que si perdemos de vista el evangelio verdadero que encontramos en la sola escritura frente a un evangelio diferente, anatema, que aquí también lo prueba bíblicamente el pastor John MacArthur cuando leemos aquí en el punto 1, por ejemplo, la justicia por obra que enseña el catolicismo, o el punto 2, que es grave. Todos los puntos aquí son graves, pero el punto 2, por ejemplo, dice la ilegitimidad del Papa, cuando está usurpando el nombre de Cristo. Incluso cualquier papa de todos los papas que pasaron por Roma han usurpado a Cristo y a Dios mismo, incluso al Espíritu Santo. Entonces, y también el punto 3 es importante porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, no María. Y después tenemos el cuarto, que es la blasfemia de la misa. Así que, el punto 1 es la herejía de la justicia por obras. Dice John MacArthur, por ejemplo, la herejía de la justicia por obras. El Nuevo Testamento es claro acerca de la naturaleza de la fe salvadora. Romanos 3:28, Gálatas 2:16, Tito 3, versos 4 al 5. De acuerdo con las Escrituras, la salvación es solo por la fe en Cristo a través de la gracia de Dios. Por gracia sois salvo mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando pones tu confianza en Jesucristo, Él te declara justo. No por lo que seas. Él te declara justo no por lo que seas, sino porque te imputa su justicia y porque pagó el castigo por tu pecado. Cristo lleva nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Esa es la gloria indescriptible de la doctrina de la justificación, 2 de Corintios 5:21. Así que este es el punto 1, la herejía de la justicia por obras. Vamos a ver otro. Atención aquí tengo otro. El apóstol Pablo no pudo haber sido más claro acerca de la verdadera naturaleza de la justificación, porque por gracia sois salvos, esto es Efesios 2, verso 8 al 9. Entonces, este evangelio lleno de gracia y glorioso ha sido rechazado por la Iglesia Católica, dice John MacArthur, y lo ha reemplazado por un sistema corrupto y antibíblico de obra, justicia y salvación basado en el mérito propio. Entonces, vemos claramente aquí el fundamento del pastor John MacArthur sobre el punto 1. También dentro de este punto 1 está lo que es el corazón del sistema católico basado en el mérito. Está su concepto del purgatorio, un centro de rehabilitación ficticio que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras, habitado por las almas de pecadores muertos que están expiando sus pecados a través del sufrimiento antes de ir al cielo. No existe, bueno, en otras palabras, no existe tal cosa como el purgatorio. Y el punto 2, básicamente, tenemos millones, vamos a decir por decir millones, pero tenemos muchísimos fundamentos bíblicos de que el Papa, sea el Papa que sea de Roma, es una ilegitimidad
frente a esta verdad que leemos aquí. Cristo, solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso está claro en las Escrituras. Entonces aquí tenemos, mire esto es importante. La ilegitimidad del Papa, nuevamente aquí tengo otro texto. Como la cabeza de la Iglesia Católica Romana, el Papa a menudo es llamado Santo Padre y el Vicario de Cristo, nombre y roles que se aplican solamente a Dios. El Papa afirma tener la capacidad de hablar ex cátedra, ejerciendo la infalibilidad divina para añadir y aumentar las Escrituras. Y aquí hay una advertencia en Apocalipsis 22:18. Ejerce una autoridad antibíblica, el Papa ejerce una autoridad antibíblica e impía sobre sus seguidores, usurpando la jefatura de Cristo y pervirtiendo la obra del Espíritu Santo. Así que así de claro es el pastor John MacArthur, clarito como el agua. El punto 2 ya está. Y bueno, aquí MacArthur cita también a John Hus, Martín Lutero, a Juan Calvino y a muchos reformadores, donde fueron claros sobre los papas de Roma, que eran tipos de anticristo, no el anticristo final, pero tipo de anticristo. Y no solamente el papa, sino cualquier persona que niegue a Cristo es un tipo de anticristo. En 1 Timoteo 2:5 Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no el Papa. El Papa ha asumido para sí mismo una posición de autoridad que no es reconocida por Dios. Así que el punto 2 es tremendo, el punto 2, que es clarito lo que dice MacArthur. El punto 3, la idolatría de la adoración a María. Después de una visión profética de las glorias eternas del cielo, aquí MacArthur da un ejemplo de Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9. Dice MacArthur: después de su visión profética de las glorias eternas del cielo, al final del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describió cómo se sintió abrumado por lo que había visto. Y dice la palabra: y cuando vi, me postré a adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas, pero él me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que escuchan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que aquí vemos claramente que hay que adorar solamente a Dios, no a María, no a Marta, no a nadie más. Solamente a Dios, por medio del Señor Jesús, por supuesto. Entonces, claramente, no existe en las Escrituras tal cosa como venerar o adorar a María. Una María que, por supuesto, no es la María del catolicismo, no es la María que encontramos en las Escrituras. Y el punto último, la blasfemia de la misa. Y aquí MacArthur da Hebreos 9, versos 24-28. Las Escrituras no vacilan en cuanto a la finalidad del sacrificio de Cristo por nosotros. El sacrificio de Cristo por nosotros, Él vino a ser una ofrenda única por el pecado para que nunca se repita. Era un contraste entre el pacto mosaico, que requería un sistema de sacrificio casi constantes, pero ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podía realmente expiar el pecado. Solo podían servir como un recordatorio de la liberación de Dios y prefigurar el sacrificio final de Cristo que vencería el pecado. Hebreos 9, 24-28 es una escritura que hay que tener en cuenta para entender el sacrificio de Cristo, el sacrificio final de Cristo que venció el pecado. Así que esto en relación a la misa, dice MacArthur que la práctica de la misa de la Iglesia Católica Romana ha reinstituido un sistema antibíblico de sacrificios repetidos, blasfemando contra Cristo y pervirtiendo su obra en la cruz, dice el pastor John MacArthur. Y el catecismo del catolicismo enseña sobre la misa esto que está diciendo MacArthur: un sistema antibíblico de sacrificios repetidos, blasfemando contra Cristo
y pervirtiendo su obra en la cruz. Dice MacArthur, por ejemplo, que en pocas palabras la Iglesia Católica no dejará que Cristo salga de la cruz. En la misa, la sustancia del pan y el vino se transforma supuestamente en el cuerpo y la sangre reales de Jesús, convirtiéndolo en un sacrificio repetido e incompleto por los pecados. Él no es Señor y Salvador en la misa. Él es la víctima eterna, perpetuamente atada al altar por el poder del sacerdote que está llevando a cabo la misa, visible y únicamente simbolizado con el crucifijo católico romano. Es por eso que usted siempre verá un Cristo en una cruz colgado allí. Así que eso ya le tiene que dar mucho indicio de que algo allí no encaja, algo raro hay allí cuando usted ve a un Cristo en una cruz eternamente allí. No, Jesús ya no está. Desde el momento en que murió y resucitó al tercer día de los muertos, al tercer día entre los muertos, cuando resucitó Cristo, dejó de estar en esa cruz. Él venció la muerte, no está más en una cruz. La cruz está vacía. Entonces, MacArthur dice, al negar el sacrificio singular de Cristo, el catolicismo imbuye un sacerdocio ilegítimo con poder y autoridad artificiales, esclavizando a sus seguidores a un sistema repetitivo de ofrendas ineficaces e impías por el pecado. Entonces, dice MacArthur, para finalizar esto, es esencialmente paganismo salpicado con suficiente terminología cristiana para engañar a las almas. Entonces, dice MacArthur también, convenciéndolas de que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente para lograr la salvación. En efecto, dice MacArthur, y ahora sí para finalizar, en efecto la misa anula el verdadero significado de la cruz. Así que esto debe ser algo claro para todo cristiano verdadero. Son 4 puntos muy básicos que cualquiera se da cuenta entre el cristianismo bíblico y el catolicismo romano. Como dije, son 2 cosas diferentes. El catolicismo, como vimos en el video de MacArthur, el catolicismo no es el cristianismo. No es una denominación más dentro del cristianismo, no. Son 2 comunidades totalmente diferentes. Así que les quería compartir esto. Comparta este video, dele me gusta y comente. ¿Qué piensa usted? Si esto que he compartido con ustedes se fundamenta con las escrituras o no. Creo que probamos en este video que sí, hemos probado con las escrituras que el cristianismo, el alma del cristianismo es Cristo, el evangelio de Cristo, frente a cualquier evangelio que sea diferente a ese, como dice Pablo, es anatema. Entonces el fundamento para una unidad verdadera en Cristo debe estar centrado en Cristo mismo y en el evangelio mismo de Cristo. Ese es el fundamento de una unidad verdadera, y vimos que no hay unidad entre cristianismo y catolicismo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 13 al 15 es claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Así que una vez más les quería compartir esto y dejar claro esto para que el pueblo cristiano, el cristianismo bíblico verdadero, esté en alerta y no sea engañado o arrastrado hacia el catolicismo romano. Hay una pared que divide el cristianismo y el catolicismo. Hay una pared entre la verdad y la mentira, claramente. Saludos y bendiciones.